Hola a todos y bienvenidos. En este video vamos a ver gráficos de dispersión y correlaciones. Eh, un gráfico de dispersión es algo muy simple y nos permite ubicar dos variables en un espacio bidimensional. Y como pueden ver, en este gráfico tenemos en el eje X a los años de educación de una persona y en el eje Y a los ingresos de una persona. Podemos pensar que están medidos en miles de pesos, aunque bueno, son valores inventados, no están actualizados. Y por ejemplo, este sería los años de educación y los ingresos de una persona, un año de educación y 5 de ingresos. Y si lo buscamos en el gráfico, vamos a ver que este puntito representa a esa persona. Por ejemplo, en este caso, otra persona tendría 2 años de educación y 7 de ingresos. Podría ser este punto azul, y así sucesivamente. Cada uno de estos puntos azules es uno de estos casos que tenemos. Por ejemplo, el último tiene 24 años de educación y 28 de ingresos. Sería este punto, fíjense, 24 de educación y más o menos 28 de ingresos, es este punto azul. Esta línea recta que ven acá es la recta del mejor ajuste, que es la línea que matemáticamente pasa más cerca de todos estos puntos, ¿no? Y lo que nos ayuda a ver es si estas variables están correlacionadas o no. ¿Qué es que las variables estén correlacionadas? Lo que significa eso es que estas variables van variando de manera conjunta, es decir, a medida que se modifican los valores de una, se modifican también los valores de la otra. Y como pueden ver, en este caso, digamos, a medida que aumentan los años de educación, también se ve que va aumentando el ingreso, o sea, las personas con mayores años de educación tienen más ingresos. La correlación se mide habitualmente con el coeficiente R de Pearson, que va del -1 al 1, pasando en el medio por el 0. El 0 significa que no hay ninguna correlación lineal entre esas dos variables. Cuando tenemos coeficientes con valores positivos y cercanos a 1, como es este caso, significa que tenemos correlaciones lineales positivas, es decir, cuando aumenta una variable aumenta la otra, y si el valor es negativo, de 0 hasta -1, son correlaciones lineales negativas, es decir, cuando aumenta una variable la otra disminuye, y ahora vamos a ver también ejemplos de ese caso. El coeficiente de correlación de Pearson lo que nos dice intuitivamente es qué tan cerca de esta recta se encuentran los puntos. Mientras más cerca estén, más alto va a ser el coeficiente, y mientras más alejados estén, más cercano a 0 va a ser. El coeficiente de R de Pearson lo pueden calcular fácil en Excel con este comando. L3 a L22 es esta columna y el de M3 a M22 sería esta columna, pero la idea es con este comando de correl lo pueden hacer. Así que ese sería un primer ejemplo de correlación lineal positiva. También tenemos otro ejemplo en donde tenemos las notas en dos parciales, nota 1 en el eje X y la nota del segundo parcial en el eje Y. Y como pueden ver, hay una correlación lineal muy fuerte, o sea que si yo sé que les fue bien en el primer parcial, seguramente les va a ir bien en el segundo parcial, y si les fue mal en el primero, también les va a ir mal en el segundo, al menos en este caso fue así. Fíjense, da un coeficiente de correlación muy alto, 0,9, que bueno, en la realidad no es muy común que sean tan altos los coeficientes, pero en este caso sí. Y fíjense que los puntos están muy cercanos a lo que es esta línea de mejor ajuste. Algo importante es que el coeficiente R de Pearson no tiene necesariamente que ver con la pendiente de la recta. Fíjense, por ejemplo, en el caso anterior la recta tiene una pendiente más grande, cerca de 1 quizás, y esta es una pendiente bastante más moderada, pero lo que importa no es tanto la pendiente de la recta, sino qué tan cercanos están los puntos a esa recta, ¿no? Ese es un error bastante común, así que traten de no equivocarse con eso conceptualmente, digamos. Este es un ejemplo de una correlación negativa. Fíjense que tenemos las notas en el examen, en el eje Y, y en el eje X la cantidad de faltas a clase. Fíjense como que los que faltaron poco les fue muy bien en el examen, y a medida que los estudiantes fueron faltando más a clase, tienen cada vez notas peores. Y la correlación, fíjense, es menos 0,9, es una correlación negativa muy fuerte, así que traten de ir a clase.
Este es un ejemplo un poco distinto porque, como pueden ver, acá tenemos una línea recta, casi horizontal, pero en realidad la relación que hay acá es medio de tipo de campana o de U invertida, como se llama a veces. Entonces, si ustedes hacen la correlación de Pearson en este caso, les va a dar algo muy cercano a cero, en este caso menos 0,1. Pero si ustedes prestan atención se van a dar cuenta de que en realidad si dividimos en dos, hay una correlación positiva de acá hasta acá, y de acá hasta acá hay una correlación negativa, es decir, al avanzar la edad aumenta el capital social hasta un punto máximo y luego cuando sigue aumentando la edad el capital social ya empieza a bajar. Por ejemplo, si analizamos la correlación desde los 22 años hasta los 50, que sería este segmento, acá podría trazarse una línea recta y la correlación daría muy alto, 0,9. Pero si analizan en total, prácticamente no hay una relación. Así que tengan cuidado cuando analizan este tipo de distribuciones. Por eso es que no hay que considerar solamente el coeficiente de correlación, sino hay que dar también una vista a lo que es el gráfico de dispersión, que siempre es muy importante. Este sería un ejemplo en donde tenemos en el eje X la altura en centímetros de un jugador y la cantidad de goles por partido que hace en el eje Y. Serían goles de un partido de handball, por ejemplo, porque son muchos goles. Y como pueden ver, tenemos un coeficiente de R de 0,02, o sea, prácticamente 0, muy bajo, no hay correlación entre estas dos variables. ¿Por qué? Muy simple, fíjense lo lejos que están todos los puntos de la línea de mejor ajuste, y esto es porque los jugadores bajitos, por ejemplo, pueden hacer muchos goles, o también pueden hacer muy pocos, y lo mismo, los jugadores muy altos, que son estos, pueden hacer muchos goles, como estos de acá, o pueden hacer muy pocos, como estos de acá, digamos. Se puede ser alto y no hacer goles, o lo opuesto también puede pasar. En ese caso vamos a ver que cuando son dispersiones así de tipo nube, donde están por todos lados los puntos, no hay correlación. Al menos no correlación lineal, ¿no? Este es un caso parecido al primero, donde vemos que hay una correlación lineal muy fuerte, pero si prestan atención van a ver que si miramos solamente lo que es este segmento de acá arriba, se da un poco lo que pasaba en el gráfico anterior, que hay como una especie de nube, es decir, que a partir de cierto nivel educativo ya no importa, no sigue aumentándote los ingresos, sino que ya a partir de los 19 o más años de educación, ya da lo mismo la cantidad de años que tenga una carrera, por ejemplo, en tus ingresos. Pero sí, si tomamos a la distribución completa, vemos que hay una relación lineal muy clara. Y para terminar, el último es una relación lineal positiva, en donde tenemos en el eje X la posición de origen social de una persona, es decir, el estatus ocupacional del padre de una persona, y en el eje Y el estatus ocupacional de dicha persona, ¿no? Y vemos que hay bastante relación, como va aumentando, a medida que aumenta los estatus ocupacionales de los padres, los hijos tienen mejores posiciones sociales, o sea, eso nos habla de la reproducción, digamos, de la estructura de clases, o sea, es lo que se llama movilidad social intergeneracional, es decir, que los que tuvieron padres con mejores orígenes sociales, en general tienen mejores resultados, digamos, tienen ventajas, y tiene una correlación de 0,48, es decir, es una correlación que para las ciencias sociales es bastante considerable, digamos. Yo las primeras que les mostré eran 0,9, 0,8, muy altas, pero eso en la realidad no suele ser así. Así que bueno, eso fue una introducción a gráficos de dispersión y correlaciones y espero que les sirva.